Dios. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor, para que nos hables, por favor, que sea tu palabra la que trascienda nuestro corazón, Señor, nos bendiga. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por su palabra y gracias, Señor, por el Salmo 119. La bienaventuranza de vivir en la palabra. De eso habla este salmo, de la bienaventuranza de vivir en la palabra. Cada versículo, las 22 secciones de 8 versos cada uno hablan de esto, de la bienaventuranza, lo bueno que es, lo bendito que es vivir en la palabra. También podríamos decir que exalta la ley de Dios. Este Salmo 119 exalta la ley de Dios. Y por cierto, utiliza diferentes palabras para referirse a la ley de Dios, varios conceptos, varias palabras, ordenanzas, preceptos, es uno más. ¿Se acuerdan que ya hemos encontrado algunas palabras hebreas y hemos hecho la traducción al español? Pero ahora la palabra que quiero que reconozcamos como una palabra sinónimo de la palabra ley, de la palabra mandamiento, de la palabra testimonio, es la palabra ordenanza o precepto, pikudim, del verbo encargar. Son ordenanzas de Dios que tienen que ver con la conciencia y la responsabilidad del ser humano como un ser inteligente. Se trata de instrucciones particulares con énfasis en los detalles. Si se parece mucho a lo que dije yo respecto a una definición de una palabra anterior, es precisamente porque son sinónimas. Son palabras muy parecidas, dicen casi lo mismo, pero son las palabras que se usan para referirse a las enseñanzas de la ley de Dios. Perdón, ya estudiamos la letra Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalet, He, Bau, y nos encontramos ahora con otra letra, la letra Sain, o Sain, que nos habla del contraste que significa la palabra de Dios en nuestra vida. Lo que vamos a estudiar ahora en estos 8 versos nos habla del contraste que es tener la Biblia o no tener la Biblia, andar en la palabra o no andar en la palabra. Se trata de la 7ª letra del alfabeto hebreo y entonces la 7ª sección de este estudio. Sain, la Biblia hace un contraste en nuestra vida. Esa es la enseñanza de hoy. La Biblia hace un contraste en nuestra vida. Mire, la Biblia divide a los seres humanos en dos: los que valoran, estudian y obedecen la Biblia y los que ignoran o la desprecian, es decir, los que se salvan y los que se condenan. Así de sencillo, por causa de que creen o no creen en lo que dice la Biblia. Leamos esta parte del Salmo y encontraremos los contrastes de los que hablamos ahora. En primer lugar, vamos al versículo 49, a partir de ahí comenzamos, y nos habla de esperanza en el silencio contra desesperanza en la palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Un psicólogo muy famoso descubrió, precisamente en un centro de concentración, cuando había caído preso en las cárceles de Japón, de los japoneses, y él descubrió que unas personas muy sanas morían, o más sanas morían, y otras personas un poco menos sanas y enfermas incluso sobrevivían a la tortura, sobrevivían al poco alimento, sobrevivían al dolor y a la presión de los carceleros. Y él se preguntaba por qué unas personas que aparentemente estaban más sanas murieron antes que unas personas que aparentemente estaban más enfermas. Y él descubrió que lo que les pasaba es que unos de ellos tenían esperanza. Algunos de ellos tenían una novia y una foto de una novia y pensaban en regresar y casarse con ella, pero la mayoría confiaba en un Dios. Algunos incluso tenían un trozo de la Biblia o un Nuevo Testamento y esa esperanza les sostenía. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, dice el texto, en la cual me has hecho esperar. Si están dos presos o están dos personas atribuladas y uno de ellos está acordándose de la palabra de Dios, de las promesas que Dios le dio, en eso puede sostenerse, porque Dios le hace esperar en eso. Pero ¿qué de aquel que no tiene palabra que recordar? ¿Qué de aquel que no tiene palabra que le ha sido dada? Por eso he llamado a este contraste la desesperanza en el silencio. Ahí debería decir desesperanza, están cambiadas las palabras, perdonen ustedes. A ver, René,
Si se puede volverlas a poner, perdón, es importante. Ahí debe decir desesperanza en el silencio versus esperanza en la palabra. Así debe decir, esas palabras están cruzadas. Yo supongo que yo las crucé o alguien más, no sé si fui yo, perdonen ustedes, pero ahí debe decir desesperanza en el silencio y esperanza en la palabra. Si dos están sufriendo la misma circunstancia y uno de los dos está orando y está recordando Isaías 41:10, está recordando Filipenses 4:13, está teniendo esperanza en la palabra, pero si el otro no cree en la palabra de Dios, no tiene nada que recordar, no tiene nada que esperar. Tal vez solo se acuerda de las amenazas de alguien que le dijo, recuerda que el que mal anda, mal acaba, ¿no? Proverbios terribles, ¿no? Que nos dicen cosas terribles. Recuerda que el que con lobos anda, aullar se enseña. Proverbios, o sea, hay desesperanza en el silencio, pero cuando hay palabra de Dios en nosotros, en nuestro corazón, hay esperanza. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. El salmista inicia, bueno, ahí está, ahora sí no. El salmista inicia con una súplica a Dios. Su súplica presenta la necesidad de hacer un contraste en nuestra vida, un contraste entre lo que corresponde a este mundo caído, porque lo que corresponde a este mundo caído es sufrir, tener penas y inseguridad, penas, tristeza, y lo que Dios nos ofrece en su palabra, porque ciertamente la palabra de Dios nos ofrece algo que es distinto a lo que nos ofrece el mundo. El salmista en esta sección del Salmo pide a Dios que recuerde las promesas que le ha dado. Le recuerda a Dios que en esas promesas tiene fundada su vida. Le dice el Señor, recuérdame tus promesas, tu palabra que me has dado, porque yo en ellas tengo fundada mi vida. Además de pedir, declara su confianza y esperanza en esa palabra, porque en esa palabra, Señor, espero yo, porque en esa palabra tengo consuelo. Hermanos míos, dejemos que la palabra haga un contraste en nuestra vida. Ahora, para dejar que la palabra haga contraste en nuestra vida, debemos tenerla, debemos creerla, debemos usarla. ¿Recuerdan lo que decimos en la iglesia, en nuestra clase? En la primera clase del curso de discipulado llamado Venid y Ved de nuestra iglesia y de la mayoría de las iglesias de nuestra red. La primera clase habla de la palabra y decimos ahí que debemos oír, leer, estudiar, meditar, memorizar y aplicar la Biblia a nuestra vida. Es la manera como la tomamos con toda la mano. Ahora sí que con toda la mano. Dejemos que la palabra haga un contraste en nuestra vida. Y aquí se arranca el salmista a decirnos otra serie de contrastes, las diferencias contrastantes que hace la Biblia, porque no solo son diferencias, sino son contrastantes diferencias. Temor mortal contra vida en consuelo. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra que se traduce a nuestro castellano, aflicción, habla de un temor mortal, de un miedo a la muerte. Por eso dice después, porque tu dicho me ha vivificado, porque tu dicho me ha dado vida, tu dicho me da esperanza de vida. Por eso digo que aquí el contraste entre tener la palabra, de leerla, vivirla y no tenerla, no creerla y no vivirla, el contraste, los extremos son temor mortal versus vida en consuelo. Escojamos. Leer o no leer la Biblia, hace la diferencia entre una vida de aflicción y una vida que a pesar de las dificultades se vivifica. Porque no le puedo decir a usted que el contraste es entre una vida de aflicción y una vida sin aflicciones. No, eso no existe. Eso no existe. Todo ser humano que vive en este mundo caído tiene aflicciones. Son inevitables, imposibles. Todos tenemos. Ricos, pobres, grandes, chicos, medianos, gordos, flacos, famosos, ignorados, todo mundo tenemos en este mundo caído aflicciones. Es que la diferencia no es entre tener aflicciones y no tenerlas, no. La diferencia está entre vivir en un temor mortal, una aflicción mortal, que es inevitable, y a pesar de tener eso, vivir en consuelo en Dios. Por eso insisto, la aflicción es inevitable a causa de un mundo caído. Tener consuelo en la palabra es nuestra decisión. Yo decido si tengo consuelo en la palabra. ¿Y cómo decido? Leyéndola, creyéndola, estudiándola, amándola, viviéndola. Ciertamente hay muerte en la tierra, pero en la palabra encontramos razones para vivir y una esperanza de vida eterna. Leamos la palabra y seamos vivificados y estemos de ese lado del contraste. Leamos la palabra y estemos en el lado de los que sí experimentamos situaciones difíciles, pero llenos de consuelo. Siguiente contraste, versículo 51. Vivir a la moda
contra vivir a la palabra. Y por la palabra entiéndase lo que quiero hacer. O vivimos a la moda o vivimos a la palabra. O sea, a la moda de la palabra, si usted quiere. Versículo 51 dice: los soberbios se burlan mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Esto es muy... el Señor sabe lo que vivimos usted y yo. Esto se aplica, pero seco, directo y a la cara de todos nosotros. Por causa de que vivimos en un mundo contrario a los valores del reino de Cristo, pues somos raros los cristianos, somos raros, nos creen patos feos. Somos diferentes, no hay duda. Si tú dices, no, yo no soy diferente, pues es que no eres cristiano, pues, tal vez. Pues que no vives en la palabra, porque por supuesto para que en el mundo no tengas ningún problema y para que todos estén de acuerdo contigo, estás en una escuela y está un maestro diciendo sandeces en contra de la palabra del Señor y enseñando las ideologías anticientíficas, absurdas e insensatas, y tú estás de acuerdo con todos, porque como todos dicen eso, pues no tienes problemas, claro, pero si piensas con la mente de Cristo y piensas en lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, sí pasará lo que dice aquí: los soberbios se burlan de mí, mas no me he apartado de tu ley. O sea, Señor, no importa lo que me digan, yo no me he apartado de tu ley. Y muchos cristianos sucumben ante la moda, sucumben ante lo que creen todos los demás y se acoplan y se unen por miedo a las burlas. Por eso aquí el salmista hace este contraste: vivir a la moda del mundo o vivir la palabra de Dios. Ante la burla de los egocéntricos, nos aferramos a la palabra. Aférrate a la palabra. Podemos sufrir las palabras de los malignos, pero también podemos gozar las palabras de la ley de Dios. Hermanos míos, usted y yo, que no pongamos atención del que se burla de nosotros, sigamos creyendo. Pequeña preciosa, hoy platiqué con una niña, una señorita en nuestra casa, y sé que tiene una compañera malvada que le ha dicho cosas que mándelos a volar. Acuérdese de este versículo: los soberbios se burlan mucho de mí, mas no me aparto de tu ley. O sea, permanezco en la ley de Dios, no me mueven, aunque se burlen los que se burlen y no les hago caso. Estudiemos la palabra y escojamos la vida. Hay en internet un video donde se hizo un experimento. Lo conocen ustedes, y me dirijo a los jóvenes especialmente, que son muy internetos, que son muy redes sociales, para que entendamos esta verdad: vivir a la moda o vivir a la palabra. En este video sale un experimento que hace una maestra. Hay un alumno que todavía no viene y la maestra pone de acuerdo a todos los alumnos, que les va a preguntar uno a uno de qué color es un folder. Y el folder, no recuerdo, pero haga de cuenta que el folder es rojo, una carpeta, y es roja. Ella le pide a todos los alumnos que digan que es verde y que todos digan eso. Y entonces entra el alumno nuevo y se sienta, y la maestra dice: hagamos un ejercicio, y levanta un folder y le dice: ¿de qué color es? Y levanta la mano una muchacha y dice: es verde, pero es rojo, o como haya sido, pero dice lo contrario que es. Si es verde el folder, dice ella es rojo, al revés. Si es rojo, dice es verde. El joven que acaba de entrar dice: ¿qué les pasa a estos? Están equivocados. Y le pregunta a otro: ¿y usted qué color dice que es? Y el otro dice lo mismo. O sea, dice lo que no es verdad. Y todos dicen eso. Y luego le pregunta al que llegó recién: ¿y usted qué color es este folder? Y en lugar de decir valiente, en lugar de decir atrevido, y decir: están locos todos, ¿qué les pasa? Es rojo, ¿por qué están diciendo que es verde? ¿Qué no ven? ¿O que tengo problemas en la vista? ¿O qué? En vez de decir eso, dice él: es verde, dice. Se pone de acuerdo con todos. Y la maestra dice: ¿pudieron ver esto? ¿Pudieron ver esto? Dice, la colectividad, lo que dicen todos, se puede convertir en una ley, aún en contra de la verdad, aún en contra de la verdad. Y hay quienes no tienen el valor, el atrevimiento de decir que eso es de otro color, digo, el color que es. Esta es la idea aquí: vivir a la moda versus vivir a la palabra. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me aparto de tu ley. El cristiano es el que dice: es hombre y mujer es mujer, sácate para allá, ¿qué es que estás hablando? Y los niños en el vientre son niños y son vidas, ¿de qué estás hablando? Y la familia es que está compuesta por una sociedad que se funda y nace de un matrimonio o de una relación entre un hombre y una mujer. Es decir, pero hay quienes se acoplan y dicen que lo que es rojo es verde, y dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, y por supuesto son los infieles a la palabra. Es aquí un contraste que hace la palabra en la vida de los seres humanos. Estudiemos la palabra y escojamos la vida. Siguiente contraste: vida de zozobra, de temor, de miedo, de angustia, contra vida en paz.
Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Qué versículo más breve, pero qué enseñanza. En medio de la tristeza, la palabra nos consuela. Ante el presente doloroso, porque podemos tener presente doloroso, debemos recordar las promesas eternas del Eterno, las promesas del Eterno. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. Me acordé de tus palabras, de todo lo que dice tu palabra, Señor. Me acordé de eso y entonces tuve consuelo. Ante el presente doloroso debemos recordar las promesas del Eterno. Aquel que nos ha bendecido en el pasado, también lo hará en el futuro. Vivamos la palabra y consolémonos en sus promesas. El Dios eterno, maravilloso y bueno es el mismo de antes de las elecciones. Es el mismo de antes del COVID. Es el mismo de antes de los años 70 o de hace 70 años o de hace 90 años ya. Es decir, Dios es el mismo. Y acordarnos de sus juicios antiguos, de sus promesas, nos da consuelo, aún en este tiempo que puede tener zozobra, que puede tener preocupación, pero ustedes y yo nos consolamos en el Dios eterno. Siguiente contraste que nos presenta este versículo, este salmo. Miedo a la inseguridad contra estar en la seguridad de mi casa. ¿No es cierto? Llegar a tu casa, ay, ya seguro, ¿no? En tu casa. En tu casa hay tal seguridad regularmente. Cuando llegamos a nuestra casa nos sentimos tan seguros que nos descalzamos, nos desnudamos si queremos. Andamos por ahí porque estamos seguros en nuestro cuarto, nuestra casa de metro y medio o de 1500 metros, como sea. Estar en seguridad. El Salmo dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. En esta ocasión vamos a usar 2 versículos, porque la enseñanza se encuentra en 2 versículos. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Esta frase, esta idea de extranjería, fui extranjero, nos identificamos. No somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de aquí. En medio del temor por causa de la depravación de la humanidad, el salmista experimenta la belleza de la palabra de Dios, como si fueran cánticos. Dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley, pero cánticos fueron para mí tus estatutos. Tu palabra vino a ser para mí bendición, aún sabiendo que este lugar que habito no es mi casa del todo, pero me siento como en casa. En medio del temor por causa de la depravación, insisto, de la humanidad, el salmista experimenta la belleza de la palabra de Dios como si fueran cánticos. Las noticias y amenazas del mundo pueden aterrarnos. Ciertamente sí. Las noticias y amenazas del mundo pueden aterrarnos. Las bellas palabras de la Biblia nos ayudan a vivir aún en medio de estas circunstancias. Hagamos de la palabra nuestro cántico y vivamos como peregrinos rumbo a la plenitud eterna. Un contraste más. Olvido y perdición contra cercanía y rectitud. Me acordé en la noche de tu nombre. Le está diciendo a Dios el salmista. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. En la oscuridad y en la soledad, el salmista se toma tiempo para permanecer en la palabra. Eso es lindo. Creo que esta es una práctica de casi todos nosotros. Leer la palabra por las noches. También la leemos por la mañana, pero leerla especialmente por las noches, antes de ir a dormir, confesarnos, hablar con Dios, confesarle nuestros pecados, pedirle una vez más que nos perdone, comprometernos con Él. En la oscuridad de la noche, tomamos tiempo y permanecemos en su palabra, la leemos. Tratamos de aprendernos un versículo bíblico de memoria. Esa palabra nos acerca a Dios. Por eso permanezcamos en ella permanentemente. Permanezcamos, pero permanentemente, y experimentemos su gracia. Porque sin su palabra hay olvido y perdición. Quien deja de leer la palabra del Señor empieza a alejarse de Dios, y se pierde. Y hay quien dice, no me he alejado de Dios, no me he alejado de... ¿Cuándo has leído la Biblia? ¿Leíste la Biblia esta mañana? Bueno, no la he leído hace tiempo, se me ha olvidado, no he tenido tiempo, que no sé qué. ¿Qué me hablas? Hay olvido y perdición cuando estamos lejos de la palabra y hay cercanía y rectitud.
cercanía y rectitud, porque la palabra santifica. Jesús lo dijo en su oración pontificia, Juan capítulo 17, cuando intercedió por sus discípulos y por todos nosotros. Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, y eso significa que ustedes y yo somos santificados en su palabra, que es verdad, leyéndola, viviéndola, estudiándola. La palabra nos acerca a Dios. Permanezcamos en ella permanentemente y experimentemos su gracia. Estemos cerca de Dios, estando cerca de su palabra. Versículo 56. Un contraste más. Libertinaje contra libertad eterna. No es lo mismo libertinaje que libertad, no, Señor. Libertinaje contra libertad eterna. Versículo 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos, dice el salmista. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. O sea, es un resumen, ¿no? De estas 8 cosas. La conclusión es una vida de plenitud, de felicidad y frutos abundantes. La conclusión de esto es que por su palabra tenemos plenitud, felicidad, frutos abundantes. Hermanos míos, en su palabra hay guía. Como dijo el Señor, camino, verdad y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la palabra misma de Dios. En su palabra hay guía. Toda la palabra, toda la Biblia es palabra de Jesús. Es palabra de Él. En su palabra hay guía, camino, verdad y vida. Bendiciones hay para aquellos que permanecen en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, les pido, amemos la palabra y seamos santificados. Miren, la lección es muy sencilla. La verdad es que cada versículo fue hecho en un tipo de poesía que se llama paralelismo hebraico. La mayoría de los versículos dicen lo mismo, pero con diferentes palabras, en paralelo, ¿no? Pero cada frase nos explica un poco más lo que nos quiere decir. La lección es muy sencilla. El mundo se puede dividir en 2 clases de gente. Los que guardan la palabra de Dios y los que no. Punto. Los que guardan la palabra y los que no. Así está dividida la humanidad bajo este parámetro. Y podemos hacer más contraste al respecto. Podemos decir estas cosas. Los que tienen Biblia y los que no tienen Biblia. Los que la leen y los que no le ponen atención. Los que entienden y los que no conocen su mensaje. Los que obedecen y los que viven sin tomarla en cuenta. Los que la consideran un libro de Dios y los que creen que se trata de un libro cualquiera, igual que cualquiera. Los que creen que todo lo que dice es verdad y los que opinan que es mentira. Los que se dejan transformar por su mensaje, los que se burlan de su mensaje. Los que conocen a Dios por medio de ella, los que no les interesa buscar a Dios. Los que son salvos por gracia, por medio de la fe, los que se perderán por la eternidad. Los que un día se gozarán y celebrarán con Dios en la eternidad. Los que tendrán vergüenza y condenación. Les cuento que un día un nietecito llegó a su casa, a la casa de sus abuelos, y se puso a revisar los libros de la biblioteca. Y se topó con la Biblia, llena de polvo. La sacó, la limpió del polvo y dijo a su mamá, mamá, ¿este libro es especial? Creo que es muy especial, porque es muy fina la pasta, era de piel. ¿De qué es este libro, mamá? La mamá respondió con una gran solemnidad. Le dijo, esa es la Biblia, hijo mío, es el libro de Dios. El pequeño pensó un segundo y dijo, pues si es el libro de Dios, hay que regresárselo para que se lo lleve a su casa, porque al parecer aquí nadie le interesa, mamá. ¿Qué le parece con este chamaco sincero? Hay gente que tiene así la palabra del Señor como el libro de Dios, el gran libro de Dios, ahí guardado en el librero, que nadie lo toque, lleno de telarañas y de polvo. La palabra es nuestra vida y se nos nota hasta la pared de enfrente cuando la leemos. Se nos nota hasta la pared de enfrente cuando la leemos. Leamos este ejemplo. Para terminar, leamos este ejemplo de cómo la Biblia es trascendente, importante y llega a influir en el individuo y hasta la pared de enfrente. Este pasaje que les voy a leer se encuentra en el Salmo 137, versículo 1 al 3. Y es un salmo que surge en el exilio, cuando la deportación a Babilonia, después del exilio, cuando la deportación a Babilonia, donde los hebreos fueron vencidos en su ciudad y fueron llevados, capturados, secuestrados a Babilonia. Y resulta que después que regresan a su tierra, recuerdan lo que vivieron allá
y comparten cosas, y hay una vivencia que experimentaron allá en Babilonia que es muy, muy interesante para nosotros hoy. Mire cómo dice el Salmo, dije el Salmo 137, versículos 1 al 3. Mire cómo dice este canto. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, porque no estaban en su ciudad, no estaban en su tierra, no estaban en Sión, estaban en Babilonia, pueblo pagano lleno de idolatría y de pecado. Habían sido capturados y llevados. Dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. ¿Sabe qué significa esto poéticamente? Guardamos nuestras guitarras. O sea, dejaron de tocarlas. Ya no cantaban. Estábamos tan tristes, tan desilusionados que nos habían capturado, que nos olvidamos de cantarle alabanzas a Dios. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, miren nomás, los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo la ve con esto? ¿Cómo la ve con esta experiencia? Están allá en Babilonia y los que los capturaron, los malvados que se los llevaron de su tierra, los ven desolados, tristes y angustiados y le dicen, oigan, cántenos canciones de su tierra, esas llenas de esperanza, esas llenas de gozo, esas llenas de enseñanza. Hasta los mismos que los capturaban les pedían eso. ¿Cómo la ve? Se parece a cuando estuvieron presos en Filipos, los apóstoles, el apóstol y sus compañeros, ahí perdón los gritos de la calle. Y después del terremoto, el carcelero de Filipos se quiere suicidar porque piensa que se escaparon todos los presos. Pero en eso el apóstol le dice, no lo hagas, aquí estamos, nadie se escapó. Y luego él cae de rodillas y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, el carcelero le pide a los encarcelados, a los que la noche anterior ordenó golpear, azotar, y luego los mandó a la posilga más apestosa, la de más adentro, porque le dijeron que los debía tener con mucha más seguridad que a todos los demás. Y ese mismo hombre que ordenó eso les dice de rodillas, ayúdenme, díganme, que cántenme canciones de Sión. Es equivalente a decir eso. Hermanos míos, cuando ustedes y yo meditamos en la palabra, vivimos la palabra, somos contraste, hacemos un contraste de vida. En nuestra propia vida se hace algo contrastante. Y ¿sabe qué? Eso se nota hasta la pared de enfrente. Hermano, ¿de qué lado estamos en el contraste que hace la Biblia? ¿De qué lado estamos? Planteamos varias formas de decir el contraste. ¿En qué lado estamos? ¿En el de la desesperanza en silencio o en el de la esperanza de la palabra que habla, que nos dice? ¿De qué lado estamos en el contraste que hace la Biblia? He aquí la demanda fundamental. He aquí lo que es la enseñanza para hoy. Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la Biblia a nuestra vida, y nadie nos la puede quitar. Nadie nos la puede quitar. Hay gente que nomás la oye, no la puede sostener con solo oírla, nomás la lee y la oye, no la puede sostener solo eso. Hay que oír, leer, estudiar, meditar, memorizar, aplicar, tener la Biblia con toda la mano. Y si usted quiere, invente más palabras para decir tener la Biblia con todo el ser. Es decir, hay que tomarla con toda nuestra vida y dejar que haga un contraste maravilloso en nuestra vida. Hermanos, se te nota cuando lees la Biblia. Se nos nota cuando leemos la Biblia. Hagamos ese contraste. Permitamos que Dios haga ese contraste más bien en nuestra vida. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos bendigas, Señor, y que nos ayudes a ser la gente de la palabra, la gente que la vive, que la estudia, que la cree. Por favor, Señor, y que podamos compartir eso, que se nos note a nosotros, Señor, hasta más allá. Y que los de alrededor, incluso los que algún día decidieron o quisieron hacernos mal, ahora nos pregunten, nos digan y nos pidan que cantemos las canciones de Sión, los cantos de alabanza, los cantos de enseñanza de tu palabra. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Amén.